Bueno, tenemos un panel de verdad de honor, que estamos muy halagados, y antes de dar inicio a esta presentación quisiera leerles brevemente su biografía, que muchos de ustedes ya conocen. Hoy empezaré por Javier Lumbreras, que es el que escribió el libro. Nació en España y pasó sus años de formación en Inglaterra y Estados Unidos, con experiencia en bancos, en bienes raíces. Javier es un experto en asuntos relacionados con tema del coleccionismo de arte y se le considera un pionero en el campo de los fondos de inversión en el arte en el mundo. Es autor del libro El arte de coleccionar arte, editado con el Fondo Cultural Banamex y distribuido por Porrúa en las principales librerías del país. Es un determinado coleccionista con 5 generaciones que lo respaldan. Fundó la colección Adrastus, un fideicomiso patrimonial con propósitos institucionales. La colección está compuesta por artistas emergentes que definen con su obra la complejidad de la sociedad del siglo XXI. Es fundador de Antemundi Global Fund, un fondo de inversión en arte estratégicamente diversificado, y también Antemundi Group, con oficinas en Madrid, en China, en México y en Estados Unidos, y que ha invertido con éxito más de $300 millones en el mercado de arte en los últimos 25 años. Ahí lo tienen. Paola Rojas es licenciada en Ciencias de Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó también la maestría en Filosofía en la Universidad Anáhuac, donde además impartió las asignaturas de Antropología Filosófica y Radio del 99 al 2000. Habla 6 idiomas: español, inglés, portugués, francés, italiano y alemán. Su carrera tiene ya 13 años y en ella destacan participaciones en el equipo del Cristal con que se mira de Víctor Trujillo y en el noticiario matutino Primeras Noticias como suplente de Carlos Toret, en radio Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha, Televisa Radio, Grupo Asir Radio 13 y Grupo Fórmula. Ha sido enviada especial de Noticieros Televisa para el terremoto ocurrido en Chile en el 2010 y el rescate de los mineros atrapados en la mina San José al norte de este mismo país. Paola Rojas es conductora titular del informativo de mediodía Paola Rojas en Fórmula, de Radio Fórmula y a las 3 de Televisa, que se transmite diariamente por Foro TV, y además es una gran amiga. Muchas gracias por acompañarnos, Paola. María Teresa es diplomático, abogado e historiador mexicano. Se ha desempeñado como embajador de México ante Italia, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue brevemente coordinador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Es autor del libro Modernización y Política Cultural, Fondo de Cultura Económica en 1994, y coautor de la obra colectiva en 2 volúmenes, El Patrimonio Cultural de México, en 1997. Ha recibido reconocimientos y condecoraciones, otorgadas entre otras por los gobiernos de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Italia, Polonia, Rusia, Suecia, Ucrania y Venezuela. Publicó en marzo del 2009 la novela titulada Paraíso es tu memoria, en Alfaguara, y en el 2010 El último brindis de Don Porfirio, de Editorial Taurus. Es un honor, realmente estamos muy complacidos. Gracias por acompañarnos, Rafael. Este libro, de entrada, decía, me cautivó y me interesó porque invita a ver el arte de una manera distinta. No mirar una obra de arte y ya, sino saber ver en ella. Educar nuestro ojo, nos invita a ver y ver y ver más arte, y no solo con los ojos, sino con el alma. Más allá de la definición que plantea del arte, me gusta que lo describe así, como aquello que expresa de forma sublime lo indecible, lo que no se puede expresar de otro modo. Pero es un proceso muy disfrutable porque la lectura se acompaña con la contemplación de obras que además muchas no pueden verse en un museo. ¿Por qué? Porque forman parte de colecciones privadas. Y bueno, acompaña también su texto con frases de grandes creadores que hacen pues la experiencia todavía más rica. Es también un recorrido histórico, la historia del coleccionismo de arte en el mundo occidental. Y aprendemos que el coleccionismo de arte es la segunda actividad más importante después de la creación del arte, pero va más allá. Es el hecho principal por el cual el resto de los productos del arte existen.
De ese tamaño, la importancia del coleccionismo de arte, del cual habla Javier como una pasión insaciable. Y cuando describe al coleccionista, y cuando lo contrasto esto efectivamente con el perfil de algunos coleccionistas, pues lo primero que apetece es coleccionar, amigos coleccionistas. La verdad es que esta pasión insaciable que sí transmite está muy clara en algunas frases como esta. Nos dice: no es lo mismo una obra en un museo que en nuestra alcoba. La obra no solo vive en nuestro hogar, nosotros vivimos en ella. De ese tamaño la compenetración. Y bueno, cuando no basta una obra en la casa, cuando persiste la búsqueda de más y de mejores ejemplos, es cuando surge justamente el coleccionista. Pero esta intensidad va en aumento. Dice: la emoción derivada entre la pasión y la posesión es más fuerte que la razón. Y luego viene lo que sin duda es la delicia para cualquier psicoanalista. El coleccionista, consciente o no, encuentra en el arte aquello que más añora, acompañado de engrandecimiento y autoafirmación. Y Javier de plano se confiesa, ¿no? Se confiesa y dice que comprar obras de arte para él pues es una sanación, ¿no? Y llena una falta de cariño, de entendimiento, una falta. Y eso es lo que forja al coleccionista. Cuando se logra poseer una pieza, sí, hay esa satisfacción, pero las carencias inconscientes reaparecen en busca de otro objeto que la satisfaga. Y ahí está esta cadena y esta pasión insaciable que genera el coleccionista. Es incluso es una recarga física y emocional asociada a nuestra infancia, un sustituto simbólico de seguridad y gratificación. Y bueno, hay quien ante ello acude a terapia, hay quien opta por una segunda vía, que es justamente la de coleccionar arte, la cual tiene varias ventajas, pero hay una muy interesante sin duda. Se trata también de una inversión. Este libro habla de los enormes intereses económicos que hay en torno al arte, y aquí retomo esta frase que ya citaba junto con cuando estábamos aquí hace unos instantes. Nos dice, me encanta: si bien el valor subjetivo del arte es el valor ganador, el cuantitativo es secundario pero semifinalista. Y bueno, destaca que invertir en arte es una oportunidad de invertir en algo agradable, portátil, una inversión emocional, cultural, financiera, en fin, que las ventajas son muchísimas y todas las enumera, pero habla también de la otra cara del arte, y sobre todo el coleccionismo de arte, las intrigas, las preocupaciones, los desafíos, las rivalidades, incluso los delitos, como los robos, como las falsificaciones. Resalta los principales crímenes a nivel internacional, y bueno, pues los relacionados con el arte están entre los primeros: el tráfico de armas, de droga, el lavado de dinero, sin duda el tráfico de personas, pero también entre ellos el tráfico de arte. Y ahí yo solo de pensar los muchísimos casos en los que las compras de arte estarán sin duda también relacionadas con el lavado de dinero, ¿no? Sobre todo cuando existe una legislación pues tan laxa como mi imaginación, deben ser muchos los casos. Y la verdad es que me hizo pensar en el efecto que esto puede tener en lugares tan lastimados por la violencia como nuestro México, ¿no? Y lo sanador que puede ser el contemplar arte para quienes hoy viven o sobreviven en algunas regiones del país, pues como les digo, verdaderamente atormentadas por la violencia. Pienso en el arte no solo como una vía para llevar alivio, sino para incluso formar parte de este proceso tan importante de la reconstrucción del tejido social. Dice Lumbreras: los cuadros pueden conducir a la cohesión social porque todo el mundo encuentra en ellos lo que busca. Y bueno, me parece, Javier, que si de trascendencia se trata, pues con esta obra lo has logrado. De verdad que gracias por este legado, por la oportunidad de estar aquí, y felicidades nuevamente. A los pocos días de regresar a mi viejo trabajo en Conaculta,
recibí muchas cartas muy amables, deseándome buena fortuna, deseándome buena suerte, o algunas ya con proyectos y programas muy concretos para que pudiera sumarse con la culta a ellos. En medio encontré una carta con un libro, una carta muy amable, una carta muy clara, y que cuando veo el libro me llama la atención. Y la verdad, no tenía yo el gusto de conocer al autor, a Lorena sí, y dije, este es un tema que es fundamental en estos años, y voy a aceptar con mucho gusto presentar el libro, porque eso me va a obligar a leerlo para ser serio y poder decir algo en torno al compromiso que uno adquiere al presentarlo, porque es un elemento fundamental de nuestra época, entender el coleccionismo, entender que el ciclo histórico de las colecciones públicas se va cerrando y que son las colecciones privadas las que van a ir ocupando ese papel, por lo menos en el futuro inmediato. Y hay que entender la psicología del que colecciona, el mercado del arte y todos los derivados que de ahí surgen cuando alguien adopta esa relación con el arte, que es el coleccionismo, esa suma de pasión y saber. El objetivo principal de este libro es proporcionarle al lector un acercamiento al coleccionismo y ofrecerle las herramientas necesarias para formar una colección de arte. Una época en la que el arte de nuestra propia época es uno de los motivos de las grandes colecciones. Si bien desde la época de los Medici ellos coleccionaban a sus contemporáneos, a los del Renacimiento, o algunos de los reyes de Inglaterra del siglo XVII coleccionaban a Rembrandt, de escuela holandesa, a los reyes españoles, a sus contemporáneos, creo que pocas veces había habido una voluntad de coleccionar el arte contemporáneo, que rompe cánones, rompe espacios, porque son obras que no se pueden tener fácilmente en una casa. Y esto se me hace a mí absolutamente fascinante, sobre todo porque el coleccionismo en México, si bien lo hubo referido a las escuelas mexicanas de pintura, hasta los pintores del muralismo, etcétera, los coleccionistas contemporáneos, yo creo que son algunos de los grandes coleccionistas del mundo. Las colecciones, ya no menciono los nombres, pero la colección Coppel, la colección Jumex, la colección César Cervantes, la propia colección que tiene Javier, son colecciones absolutamente alucinantes que se convierten en un reto. Es el modo en el que un amante del arte se acerca a las obras clásicas, al mundo de las grandes creaciones, pero también aquellas que tienen un significado particular en la mirada individual, en el ojo, en despertar los aspectos psicoanalíticos del coleccionismo, llenar las carencias, llenar los distintos aspectos que una obra de arte en su totalidad puede dar a cada quien que se acerca a ella. Quisiera yo terminar con una frase que creo que viene al caso en todas las obras que por aquí recorrí, obras tanto del arte clásico como llegar hasta el arte contemporáneo. Un filósofo, un poeta alemán del siglo XIX decía que la fantasía era una secreta voz que no todos los oídos saben escuchar. Y yo creo que un coleccionista es alguien que tiene precisamente esa facilidad, que tiene ese don, el poder oír la voz secreta que está en las obras que le atraen y que forman parte de su vida, y él su vida le entrega esas obras. Muchas gracias. Son tantas las cosas que puedo decir, no sé por dónde empezar. En realidad, creo que empezaría hablando un poco cuál es la génesis del libro, ¿no? Francamente, creo que el motivo principal fue hacer una introspección importante que me permitiera entender, en primer lugar, qué es arte, por qué crean arte los artistas, qué es una obra maestra,
¿Qué hace que una obra de arte sea una obra de arte? ¿Cómo definimos el arte de los seres humanos? ¿Por qué es tan importante para nosotros desde el punto de vista emocional? Sí, efectivamente, también existen otros valores, pero efectivamente creo que le doy más importancia a la parte emocional del arte. Es muy importante desde el punto de vista del coleccionismo, como acaba de decir Rafa ahora mismo, todas las razones emocionales, intelectuales, financieras, de legado y que el coleccionista en realidad practica en toda su amplitud con el propósito de descubrir, con el propósito de participar en un diálogo con la sociedad, que es un diálogo abierto, es un diálogo constante. La obra de arte no es una obra que se colecciona simplemente por el propósito de tener algo bello en casa. Dice Platón que el arte no es algo agradable y desinteresado, sino fundamentalmente peligroso, porque se asoma a los abismos de la existencia. Con eso lo que quiero decir es que cuando vean una obra de arte, no piensen que están viendo un objeto bonito. Lo bonito, lo feo, lo decorativo, el gusto, el no gusto, son cosas que se educan. Realmente no hay objetos feos, porque incluso en el feísmo hay cosas bellas. O sea, en el mundo del arte se puede hacer una bella representación de un objeto que pueda ser feo. Ya lo hace Goya con sus pinturas de disparates y en fin, Saturno devorando a su hijo, que es una de las primeras pinturas que a mí me emociona cuando entro en el Museo del Prado con 5 o 6 años de la mano de mi tía María Cruz. Bueno, en fin, el libro es una introspección donde quiero entender todas esas cosas. Además quiero conocer los mercados, cómo se mueven, finalmente cuál es la historia, cuál es la participación de los museos y llegando hasta cómo tenemos que conservar, enviar, cuidar, catalogar. La primera parte del libro, que es un poquito más densa, que la parte intelectual, trata temas que son fundamentales, ¿no? Para que una obra sea una obra de arte, por ejemplo, esta es una de las definiciones, que son 5, yo trato, pero en realidad les diría una muy corta, les diría, ¿qué es arte? El arte es... Y ahí terminaría. Entonces, pues creo que muchos nos podrían entender, ¿no? ¿Qué es el arte? El arte es... No falta explicar más. Pero bueno, si quisiéramos tratar de definirlo, yo propongo una serie de definiciones y trato de hacerlo en un lenguaje coloquial para que sea muy entendible, pero francamente a mí me cambió la vida al entender qué es arte. Y de ellas 5 definiciones, al final llegamos a la conclusión de que ninguna es totalmente válida. Algunas son hasta excluyentes, porque al fin y al cabo lo más importante es que si fuéramos capaces de definir el arte, lo haríamos en un punto T, en un tiempo T, sería en este momento preciso. Mañana va a llegar un innovador que nos va a dar en la torre y va a decir, y va a venir con una propuesta diferente y nos va a cambiar nuestra perspectiva de lo que es el mundo del arte. Pues bueno, dicho lo que decía Platón, el arte no es algo simplemente, no como dice Santo Tomás de Aquino, quod visum placet, no solamente es lo que le place al ojo. El arte verdaderamente es algo, es comunicador. Los artistas son partes de una intelectualidad. ¿Por qué? Ya en el siglo XV, Semino Senini dice, los artistas han de ser educados en las artes. Han de conocer no solamente la pintura, sino también la escultura, la filosofía, la matemática, la disertación de cadáveres, como decía Leonardo, etc. Porque tienen que estar instruidos, no son simplemente artesanos. Una obra de Diego Rivera, vale, estupendo. Pues es un retrato, pues qué bonito, ¿no? Pues me gusta o no me gusta. Pues la verdad es que me parece una de las frases de peor gusto del mundo, es decir, me gusta o no me gusta. Es una frase absurda, con perdón. Pero cuando vemos una obra de arte no estamos diciendo me gusta o no me gusta, porque eso no significa nada. El gusto en el arte es algo que va más allá del gusto, hay que educarlo. Yo le habría 2 consideraciones. Una, la parte del objeto representado, que es la figura, y la otra parte es el contenido. El cuadro tiene otras muchas cosas más que nos está diciendo algo. Tenemos en primer plano a Diego Rivera, seguramente en el momento del año 50, del año 51, creo que está pintando en la 50. Digamos que casi le podemos saludar, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal Enriqueta? ¿Cómo te va?
Son dos personas que están participando en esta escena. Entonces quiero que jueguen con su imaginación, porque el arte es para jugar con la imaginación y para tener un diálogo. Entonces en ese momento vemos efectivamente, sin entrar en el análisis técnico, estético-técnico, ni en la técnica enterizada, que sería el óleo en este caso, ni si son planos lineales, etc. Bueno, es una complicación un poco más que creo que tiene sentido. Lo que quiero decirles es algo que sea mucho más emocional. Y del tema emocional me refiero a lo siguiente. Vemos una figura. Sabemos que Diego Rivera la está pintando. Ya somos varios en la sala, pero más que no esperaban. Aparte de eso, sabemos que seguramente ella no era una persona fácil. ¿Por qué lo digo? Porque conocimos además a su hija, que el retrato de Ketita está en el Club Industrial de Sala Entrada. Bueno, ella nunca dejó que Diego Rivera la pintara, porque decía, quiero que pinten a Ketita, el día que pintes a Ketita me pintas a mí. Entonces finalmente accede y pinta a doña Enriqueta G. de Dávila, pintado en el año de 1552, ya sabemos la fecha. Diego Rivera no deja nada al azar. Diego Rivera no está haciendo un retrato bonito o decorativo, o está cumpliendo con el gusto de la retratada. En este caso, en primer lugar, hace que Enriqueta se desplace al estudio de Diego Rivera. No la pinta en su casa, no la pinta con sus joyas típicas, no las pinta con su mejor traje de moda. La pinta en un vestido típico mexicano, con un rebozo magistralmente pintado. No voy a entrar en los detalles de la pintura, ni en las transparencias, etc. Simplemente la pinta en su estudio. Todos sabemos que la bromelia es una planta parásito. Está diciendo algo sobre Enriqueta. En el otro lado hay una, seguramente sean unas bugambillas o unas, ¿cómo se llama esa flor? Unas orquídeas secas. Las orquídeas están secas. Diego Rivera de nuevo nos está diciendo algo. Más allá vemos que Enriqueta lleva un rosario. El rosario además tiene la cruz a la altura de sus partes genitales. Eso puede significar quizás, y bueno, yo hago una orientación, quiero hacer un llamado, 3 cosas. 1, Diego Rivera le dio una total y absoluta intención a este retrato. No fue fortuito, no fue gracioso, no lo hizo para llamar la atención. Segundo, yo le puedo dar una interpretación a ustedes, es personal. Ustedes pueden hacer su propia interpretación, más allá de la mía. Tercero, a pesar de que Diego Rivera le dio una interpretación, dice Kandinsky, ¿cuándo dejarán de preguntarme qué es lo que he querido decir con mi obra de arte? Quiere decir, ustedes pueden también, dentro de las definiciones de arte, una de ellas es de parte del espectador. Quiere decir que con el paso del tiempo la obra toma autonomía significativa, ya es una personalidad. Dice Camille Morenceau, que es una curadora del Georges Pompidou de París, amiga mía, me decía, cuando estoy enfrente de una obra de arte que me conmueve, siento una fuerte presencia. Bueno, vamos más allá. No solamente esto puede significar un poco el doble retrato, la doble sociedad, la doble cara de la sociedad del momento, sino que además sabemos que Enriqueta G. de Dávila G. era de Goldbaum, ella era judía. Diego Rivera la sigue provocando. Más allá, dice Enriqueta, oye Diego, no me gustó mi retrato, quítame esa mano. Esa mano es una garra, esa mano eres tú, Enriqueta. No te la voy a quitar, porque eres muy agarrada. Finalmente podemos ver que aquí hay un juego muy interesante entre Diego Rivera y Enriqueta. Se están jugando con nosotros. Diego Rivera, de nuevo, es un maestro. No lo hace sin intención, no lo hace para decorar. Está provocando y de repente hemos tardado, que es en el 52, que es 61 años, en volver a traer aquí a Enriqueta y a recrear la historia, la emoción que pasaron Diego Rivera y Enriqueta. Y si nos fijamos bien en la cara, quizá pues un poco mi imaginación, pero bueno, ustedes me dirán si es cierto o no. Vemos aquí a un lado una mujer más o menos elegante, con sus joyas, sus pendientes, etc. Del otro lado, no sé qué les parece a ustedes, pero yo diría
que se parece un poco al mismo Diego Rivera, ¿no? Creo que lo más importante del arte es saber ver en el arte. Decía Matteo Marangoni, que era un catedrático de la Universidad de Pisa. Cuando a él le dicen, te presentan el cubismo, dice, eso no es una gran obra de arte, no me interesa el cubismo, no me lo traigan aquí. En su último tratado reconoce que se equivoca. En este caso, como en cualquier otro, creo que los artistas contemporáneos siempre traen las ofertas y las propuestas más revolucionarias, y es una cuestión nuestra de aceptarlas o no. Pero para aceptarlas lo que tenemos que hacer es abrir nuestra percepción de lo sensible. Eso es la estética. Del griego aesthetis significa la percepción de lo sensible. Y eso es el arte. Muchas gracias.